Hermanos, buenos días, que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Hoy vamos a seguir hablando de las cartas que el Señor Jesús envía a las iglesias de Asia Menor, lo que conocemos hoy como Turquía. Y la mayoría de esas ciudades existen hoy. Con otro nombre, claro, pero existen. Ya hemos hablado a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo. Y hoy vamos a hablar a la iglesia de Filadelfia. La iglesia que está en Filadelfia. Y vamos a tocar ese tema y vamos a ponernos de pie, por favor. Lo que puedan ponerse de pie, claro está. Y vamos a Apocalipsis. En el capítulo 3 vamos a leer del versículo 7 hasta el 13. Una vez más, Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Estaremos leyendo desde del capítulo 3, versículo 7 hasta el 13. Así dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor y Padre amado, diríjanos en esta mañana, Señor. Estamos necesitados de su palabra. Hable a través de su Espíritu Santo para que nuestros corazones salgan grandemente edificados, Señor. Por favor, te lo rogamos y te lo imploramos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Se pueden sentar. Carta a la iglesia en Filadelfia. Filadelfia, como le decíamos, ciudad de Lidia en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Fue fundada por Atalao Filadelfo. Y este Filadelfo o Filadelfia quiere decir en griego amor al hermano. La comunidad cristiana en ese lugar era escasa, era pequeña, pero tenía una característica a pesar de ser pequeña, era muy fiel. Sumamente fiel. Es lo que ese lugar de Filadelfia es lo que se conoce hoy, existe esa ciudad y se llama Alá Cheher. Ese es el lugar hoy. Y es una ciudad establecida ahí. El apóstol Juan dirige una carta, como ha dirigido, ya dijimos, a Éfeso, a Sardia, a Tiatira, a la Odisea, una carta. Y envía una carta también a esta iglesia, pequeña en números, pero grande espiritualmente y en fidelidad. A diferencia de las cartas enviadas a las demás iglesias, que contienen ¿qué? Reprensiones, llamadas de atención. Le dice, por ejemplo, a Éfeso, tú estás bien, pero has perdido tu primer amor. A Sardis le dice, tú estás muerta.
A las otras le dice, mira, has permitido que la falsa doctrina entre. Pero a esta iglesia de Filadelfia no hay ningún tipo de reprensión por parte del Señor. Contiene solamente elogio. Y él le dice, mira, aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso para mí es tremendo. Es tremendo. Ahora comienza aquí en el versículo 7 y le dice, versículo 7, vamos ahí. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya dijimos que el ángel se refería al supervisor, el obispo, el pastor, el anciano, el que estuviera al frente. Se le escribía esta carta para que él la hiciera llegar a la congregación. Y él se describe, el Señor aquí, quien remite la carta. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él dice, es el santo, y es un atributo que solamente pertenece a Dios. Y él lo aplica a sí mismo como el santo. ¿Se acuerdan en el capítulo 6 del libro de Isaías cómo los ángeles volaban y uno a otro se daba 12 voces? Santo, 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 santo. ¿Sabe qué, hermano? Ningún cualidad de Dios o atributo de Dios es elevado a la tercera potencia. ¿Verdad que no? Lo que quiere decir ahí que Él es santísimo. Él es. No es como usted, no es como yo. Y Él se describe como el santo y como el verdadero. Él no es una verdad, una afirmación verdadera. No, no, no. Él dice que es la verdad misma. Él es la verdad misma. Cuando Él habla algo, no es porque ese algo es verdadero. No. Es todo lo contrario. Él define lo que es verdadero. Porque todo lo que Él habla es verdadero. La verdad no lo define a Él. Más bien Él define lo que es la verdad. Muy importante. Es lo real. Usted se pone y va a YouTube y un mismo panorama, una noticia, usted encuentra 30 versiones diferentes de cada noticia. Y tú dices, pero es una sola noticia. Dice, el bandido mató al dueño del establecimiento. Y otro dice, no, fue el dueño del establecimiento que mató al bandido. Y luego escucha otra versión que fue uno de la calle que vino y lo mató a los dos. ¿Y en quién creo? Entonces, Él es la realidad de la ficción, de lo que no es real. Él es la realidad misma de las cosas. Él es todo lo que se contrapone a lo que es irreal. Él, Cristo Jesús. Y me llama la atención eso. Y Él dice, el que tiene la llave de David. ¿Qué quiere decir esto? David fue un rey de Israel. Y la descendencia de Jesús es de ese linaje. Cuando usted lee en 11:1 del libro de Isaías, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Y el tronco de Isaí era David, y Jesús viene de David. Pero David era un rey que nació, se hizo rey y murió. Pero en el sentido de Cristo Jesús, Él tomará el trono de David con todo el poder que David no tuvo, con toda la libertad que David no tuvo, con todo el juicio que David no tuvo. Él, y será su imperio prolongado, un reino que no tendrá fin. Por favor, Kiliani, 9:26 de Isaías, si no mal perdí la cita, 9:26 de Isaías, para que lo leamos con los hermanos. Vamos a ver quién lo encuentra primero, nosotros dos.
26. Seis, 9, 6. Ahora sí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su reino, de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Él es el descendiente de David, pero superior a cualquier rey, superior a David. Y cuando Él abre la puerta, nadie la cierra. Y cuando Él la cierra, nadie la abre, porque Él tiene todo el poder. Él tiene todo, toda la autoridad definitiva. Ahora, ¿de dónde viene eso que Él tiene la llave? Miren, el rey Ezequías tenía un mayordomo que era infiel, y había otro que sí era fiel. Pues al mayordomo infiel lo desecharon. ¿Por qué? Porque era infiel, simple y llanamente. Pero al fiel se le dio la llave de que todo el que quería hablar con el rey Ezequías tenía que ir primero donde este hombre fiel. Quizá era el tesorero, el mayordomo, el administrador del palacio, pero todo el que quería ir al rey tenía que pasar por este hombre. Y al otro se le quitó el poder. Vamos a leer lo que dice aquí. Isaías 22, 22, por favor, Kiliani. Ana, dice aquí, Isaías 22, 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Cristo es la llave. Esto solamente es un simbolismo. Quien quería hablar con el rey tenía que ir donde este hombre. El que quiere entrar donde Dios tiene que venir a Cristo. El que quiere ir a la presencia de Dios, el que quiere entrar en el reino de Dios, el que quiere entrar en esa esfera, en la esfera de Dios, tiene que pasar primero por Jesucristo. Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único que tiene la autoridad absoluta para entrar al reino de los cielos. Y Él le dice a la iglesia de Filadelfia: te conozco. Mira, eso para mí me llama la atención. Cuando Dios en cada carta dice, Cristo en cada carta dice: te conozco, conozco tu vida, conozco tu debilidad, conozco tu fortaleza, conozco tu enfermedad, conozco tu padecimiento, conozco tu alegría, pero también conozco tu tristeza, conozco tu tribulación. Dice, conozco, no de oídas, no es algo que Él escuchó en una esquina. Conoce nuestro corazón. No es necesario que se lo digamos, porque Él lo sabe, pero hay que decirle a Dios, al Señor Jesús, todo lo que hay en nuestro corazón. Y Él dice, lea conmigo versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, en esa iglesita, una puerta abierta, que la cual nadie puede cerrar. Es el regalo de Dios para esa iglesia pequeña, una puerta. Ahora te dice, ¿pero qué significa una puerta? ¿Qué significa una puerta abierta? ¿Sabe lo que significa?
la oportunidad de predicar la palabra de Dios, hermanos. Eso es una puerta abierta. Una puerta abierta para ellos. Una puerta abierta para usted, hermano. ¿Usted quiere llevar la palabra? Hay una puerta abierta. ¿Usted quiere servir en la obra del Señor? Hay una puerta abierta. La hay. Pero ¿sabe qué? Tenemos miedo. Tenemos vergüenza. No nos dedicamos. No tomamos el tiempo. Pero Dios nos ha preparado, nos está preparando y hay una puerta abierta de oportunidad para servirle a Dios, predicando la palabra. ¿Dónde, pastor? En la escuela, en la calle, en mi casa, mis vecinos, el trabajo, la universidad, donde quiera que yo esté, hay una puerta abierta, Iglesia Bautista, Casa de Gracia. Hay una puerta abierta que se ha extendido en esta congregación hasta el púlpito. Hay una puerta abierta para predicar la palabra, hermanos. Y somos nosotros los que estamos poniendo trabas. Nos estamos poniendo trabas a nosotros. Tenemos un alto llamado del Señor a nuestra vida. Qué gran oportunidad tenemos nosotros. Pablo dice en un momento determinado, cuando está hablando con los corintios, él dice, Pablo diciendo esto, porque se me ha abierto una puerta grande para una obra eficaz, hermanos. Y él la aprovechó. Y esa puerta abierta tenía que ver con predicar la palabra en lugares hostiles. No lugares donde ya alguien había sembrado. En donde nadie había predicado la palabra, se había abierto una oportunidad. Y nosotros estamos aquí en St. Cloud, en Kissimmee, en donde hay muchas iglesias, muchas congregaciones, mucha palabra, y tenemos miedo de decir lo que ya otros han dicho. Y no queremos hacerlo. Y estamos tan metidos con nuestras vidas que ni siquiera vemos esa puerta que está abierta, ni siquiera vemos esa oportunidad y nos topamos con personas en el día, 1, 2, 3, 4 veces la misma persona en el trabajo y en el momento íntimo y no aprovechamos ese momento para hablar de la grandeza de Dios, de la salvación y del peligro del infierno. Hay una puerta abierta de oportunidad para predicar la palabra. Cristo había abierto una puerta de oportunidad que nadie podía cerrar. La hay para la misión. Usted puede predicar. Usted puede evangelizar el mundo. Usted puede predicar la palabra a cada hombre, a cada individuo, en cada entorno de su vida. Entonces, ¿por qué no aprovecha la oportunidad? Ahora, ¿sabe lo que significaba esa puerta abierta? Realmente, ¿qué significaba esa puerta abierta? Jesucristo. Jesucristo mismo se estaba entregando a ellos. Porque Él es la puerta. Jesús mismo se estaba dando a esta congregación. Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará que salvación. No hay otra puerta, yo soy la puerta de las ovejas. Y es importante entender esto. Cuando nace la iglesia y el Señor va a ascender, Él le dice a ellos, y me seréis testigo. Ahí está la puerta abierta. Y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, hermano. Pero no queremos aprovechar esa gran oportunidad. Y esta iglesia pequeña lo había hecho. Ahora, ¿por qué Dios abre una puerta para ellos? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué diferencia había entre Sardis, Éfeso, Tiatira, Esmirna o la Odisea? ¿Cuál diferencia? Y Filadelfia. ¿Por qué se abre una puerta para ellos? ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué.
no yo, el Cristo resucitado le va a decir por qué. ¿Por qué? Lea conmigo. Versículo 8. Yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Apocalipsis 8, ¿está ahí? Ok. Que tienes, porque aunque tienes poca fuerza, dos cosas. Tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por eso había una puerta abierta para ellos. Cristo había abierto esa puerta para esa congregación. Ellos tenían poca fuerza, poca fortaleza. La cantidad de creyentes en Filadelfia era poca. El número era insignificante a los ojos de los judíos. Y sus recursos eran limitados. Era en ese sentido que no tenía muchas fuerzas, mucho poder. Pero dentro de su debilidad, dentro de su precariedad, dentro de su limitación, no habían negado el nombre de Jesús y habían guardado su palabra. Muy importante. Porque la fortaleza de la congregación, la grandeza de la congregación, no viene de la cantidad de miembros que tenga la congregación. Viene del poder que en ella hay por el Espíritu Santo. Viene por el poder que Dios da a esa congregación. ¿Qué dice la palabra? Que Él aumenta la fuerza, la aumenta. Al que no tiene, ¿qué? Ninguna. Imagínense que usted tiene 0 fuerzas, 0. Y usted va a multiplicar eso por cualquier cantidad. ¿Qué le va a dar? Pues le va a dar 0. Entonces no es en su fuerza. Mis fuerzas más la fuerza de Dios me da 0. La fuerza de Dios suficiente, total, es suficiente en mi vida. No necesito más, porque es en la fuerza de Dios. Yo voy a ser fuerte cuando sea débil, porque el poder de Dios se perfecciona, ¿dónde? En mi debilidad. Cuando yo digo que soy débil, entonces reposa el poder de Dios en mi vida cuando digo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Ahí reside la fuerza de la iglesia, no en el número, no, en la profundidad. Cuando tú hablas con los hermanos de la congregación, cuando tú ves la dependencia de los hermanos en oración, cuando tú ves la guía del Espíritu Santo en su vida, cuando hablan de la palabra, cuando viven la palabra, cuando tienen testimonio de la palabra, es que una iglesia es poderosa y es grande. Me llama. Has guardado mi palabra. Esa iglesia pequeña había guardado su... No, es increíble, señores. Es increíble. Una iglesia pequeña podía ser llevada a sucumbir fácilmente. Con toda la limitación, las limitaciones que tenía y el empuje de los judíos, hermano. Había un empuje de los judíos por hacer desaparecer la iglesia. ¿Se acuerdan que mandaron a Saulo hasta Damasco a perseguir la iglesia para matar, apresar y traer de vuelta a Jerusalén todos aquellos judíos que habían declarado la fe cristiana? Y eso no se circunscribía solamente a eso. No, a todas las ciudades circundantes. Y aquí está el judaísmo también en este lugar. Pero me llama la atención que en Lucas 12:32, él le dice a Filadelfia, pero le dice a la iglesia bautista Casa de Gracia lo siguiente: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No teman, hermano. No tengan miedo, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. En el mundo tendréis aflicción,
pero no temas, yo he vencido al mundo. La puerta del Hades no prevalecerán sobre su iglesia. La iglesia de Cristo, usted es el cuerpo, somos el cuerpo y Él es la cabeza. Y estamos completos en Él y no necesitamos nada. Has guardado mi palabra. Y esto puede significar dos cosas. Guardar la palabra pudiera ser que usted sea el recipiente de esa palabra. Pero guardar aquí no quiere decir que escondí la palabra. La guardé, la escondí, no. Lo que quiere decir es que usted es un fiel recipiente de la palabra de Dios. Y cuando esa palabra sale de un fiel recipiente, ni se le quita, ni se le pone, ni se altera, ni se corta. De manera fidedigna, como Dios la ha plasmado, predica esa palabra porque usted ha guardado como un fiel recipiente, como un vaso de honra que da el cometido que debe dar y hace lo que debe hacer. Esos son los vasos de honra que han sido separados por Dios para el uso de Dios, exclusivo de Dios. Y ese vaso no puede tener otro sentido que no sea ser el receptor de la verdad, de la palabra de Dios, y pueda transmitir esa palabra de igual forma, sin alteraciones, sin modificaciones, sin cambio. Eso es una parte. Pero también la otra parte para guardar eso es que no solamente somos el recipiente que la guarda. No. Somos quienes la vivimos. La guardamos en nuestro corazón y la ponemos en práctica. Y todo el mundo puede ver nuestra vida porque somos ¿qué? Libros abiertos, cartas leídas, donde no escondemos, donde nuestro sí es un sí, nuestro no es un no, y no nos agradamos del mal ajeno, ni tampoco injuriamos a aquellos que nos maltratan, ni tomamos desproporcionadamente lo que no es nuestro, porque vivimos de acuerdo a lo que predicamos. La palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y Cristo le dice, has guardado mi palabra y esa puerta está abierta. Y no solamente eso, no has negado mi nombre. Es difícil. Miren, hermano, nosotros estamos aquí muy tranquilos. Y yo puedo predicar lo que quiera predicar y no tengo miedo que venga un ejército, todavía no, a pararse ahí y decirme, tú no puedes predicar eso. No. Pero esta iglesia de Filadelfia no lo podía hacer. Porque tenía la presión primero del gobierno romano y segundo lo que se habían aliado a ellos, los judíos, para hacerle presión y desbaratar la iglesia, lo que Dios había instituido, pero no es posible porque Él ha abierto una puerta y nadie la puede cerrar. Ni ese Nerón con toda su furia la pudo detener. Satanás no ha podido detener la iglesia. Porque Cristo es que tiene la llave. Mira, hermano, lea conmigo. Lea conmigo. Versículo 7, por favor. Apocalipsis 3:7, otra vez. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Señor el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es que tiene la llave, y Satanás no podrá prevalecer. No puede prevalecer. No has negado mi nombre. Esta iglesia proclama que Jesús es el Señor. Proclama que Jesús es el Señor. No solamente el Salvador. Ellos han dicho, Él está sentado en el trono de mi vida. Jesucristo. Y me llama la atención que estos verbos que dice guardar, has guardado, guardar. Y el otro que habla de
no has negado, de negar, están puestos los dos en aoristo, un aoristo simple. ¿Qué significa esto? Lo que quiere decir, ellos han guardado y no han negado, y fue algo que pasó que en el futuro se ha extendido hasta el presente y sigue en el pasado, se ha extendido al presente y sigue en el continuo para el futuro. Es como decir, me vestí. Lo hice esta mañana, ¿verdad? Pero sigo vestido y seguiré vestido. ¿Entienden? Fue un hecho que yo en un momento indeterminado hice y sigue pasando en mi vida. Eso era lo que estaba pasando. No fue que ellos un día guardaron, no fue que ellos un día no negaron. Es algo continuo. Ellos de manera continua guardan la palabra de Dios y no niegan a Jesucristo. Todo lo contrario, confiesan a Jesucristo como Dios, como Salvador y como Señor. Y es una puerta que nadie puede cerrar. Miren, ni los judíos. Y por eso él le dice aquí en el versículo 9, Apocalipsis 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen judíos y no lo son, sino que mienten. Ni esos judíos que se creían que eran los escogidos de Dios. Dice, ni ellos podrán cerrar esta puerta. No lo podrán. Ellos creían que eran el pueblo elegido de Dios. ¿Y sabe lo que dice Jesucristo? Son sinagogas de Satanás. ¿Sabe lo que es sinagoga? Le voy a explicar lo que es sinagoga. Cuando el templo cuando son esparcidos a Babilonia, ellos no querían contaminarse con el rey Nabucodonosor y con todas las cosas, y crearon un tipo de capillas o templos pequeños fuera de la ciudad, y a eso llamaban sinagoga, y ahí estaban. Y cuando regresaron otra vez a Jerusalén, después de Nehemías, Zorobabel y Esdras, la reconstrucción otra vez, volvieron a usarla, siguieron usando sinagogas. Estaba el templo, pero siguieron usando sinagogas. Pero en vez de ser sinagogas de Dios, eran sinagogas de Satanás, eran instrumentos de Satanás. ¿Por qué eran instrumentos de Satanás? Porque estaban persiguiendo la iglesia. Y cuando tú persigues la iglesia, ¿a quién persigues? A Cristo. ¿Qué le dice el Señor a Pablo? ¿Por qué me persigues? Yo no te persigo. Sí persigues a los santos, y por cuanto persigues a los santos, a mí me persigues. Dura cosas es dar coces contra el aguijón. Saulo. Así le está diciendo a los judíos. Él iba a entregar a esos judíos. Lo iba a humillar. Y oye lo que dice aquí. He aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen judíos y no lo son, sino que mienten. Ellos decían, bueno, somos descendientes de Abraham y por eso merecemos la salvación, porque somos descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan? Somos hijos de Abraham. ¿Y qué le dice el Señor? No, ustedes son hijos de su padre. No, de Abraham, no, de su padre el diablo, porque ustedes hacen la obra de su padre. Ustedes son sepulcros blanqueados. Miren, hermano, esto no tiene que ver con cuestiones sanguíneas, ni con herencia, ni con raza, ni con etnia. Será salvo todo aquel que ponga su fe en Cristo Jesús. Y todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús es de la fe de Abraham, es descendiente de Abraham, porque en ti, dice el Señor, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, no es judío el que lo dice ser de raza, es judío el que es de la fe de Abraham, porque por la fe Abraham fue ¿qué? Justificado. Entonces nosotros somos descendientes de Abraham en cuanto a la fe. Ellos somos judíos, tenemos los pactos, tenemos las promesas, tenemos los patriarcas, tenemos los profetas, tenemos a Abraham, tenemos a Isaac, tenemos a Jacob, tenemos a Moisés, tenemos la ley, tenemos todo. Y el Señor le dice, no tienen nada, están mintiendo.
dice, no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y reconozcan que yo te he amado, iglesia pequeña, pequeñita, mínima, con varios hermanos. Yo te he amado y te he visto. No he tenido que buscar una lupa para ver quién era. Te conozco, te elegí, te tomé, te llamé, te justifiqué y te voy a glorificar. Eso son promesas, hermanos, en la vida de cada creyente. Un día todos se postrarán, no ante los pies de la iglesia, sino ante los pies de Cristo Jesús. Un día reconocerán, porque a Él se le ha dado un nombre que es que sobre todo nombre, al cual se doblarán todas rodillas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para gloria de Dios Padre. Un día ellos verán y se arrepentirán y reconocerán que la iglesia es el pueblo escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas delante de Él. La iglesia. Reconocerán que Él nos amó, hermanos. Eso para mí es hermoso. Y hay tantas promesas para la iglesia, pero tantas promesas. Y Él está aquí desbordante hablando de las promesas. Vamos a leer versículo 10, 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobrevenir en el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Te guardaré de la hora de la prueba. ¿Por qué me va a guardar? ¿Por qué me va a guardar Dios de la hora de la prueba que ha de venir a probar a los hombres? Lean conmigo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo entonces te voy a librar de la hora de la prueba. Tú has guardado, yo te guardaré. Es lo que dice el Señor. Y literalmente lo que dice aquí, mi mandamiento de resistir, o la palabra de mi resistencia has guardado. Literalmente. ¿Qué quiere decir esto? Dios guardará, Cristo guardará, sin caída, a los que guarden su palabra. Eso es cierto. Pero aquí está diciendo, a los que resistan, aquellos que tengan la misma resistencia que tuvo Cristo Jesús. La iglesia está llamada a resistir a Satanás, a resistir los embates, a resistir la presión, a resistir la mentira, a resistir el oprobio, a resistir aunque llegue la muerte. Si tú resistes eso, entonces yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir. Pero usted tiene que pararse en dos patas y resistir el pecado. Resistir el odio, hermanos. Resistir la enfermedad. Levantarnos. Sacudirnos el polvo y seguir hacia adelante. Porque resistir es perseverar. Hay situaciones que nublan nuestra mente. Hay situaciones que nublan nuestras vidas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay luz tras esa niebla. Hay un Dios todopoderoso. Mira, alguien me dijo, estoy metido en una neblina y no sé para dónde voy. Y le dije, toda esa neblina que está ahí, alguien dijo que cabe en un pequeño vaso. ¿Sabe qué quiere decir, hermano, esto? Que muchas veces nos estamos muriendo por situaciones sencillas
o simplemente por no entregarle al Señor nuestras cargas y nuestras pruebas. Él dice, mi yugo es ligero y ligera es mi carga. Todos los afanes, traerlos a mí, yo lo voy a llevar. Y usted resiste, y usted se para, y usted enfrenta, y usted confronta. Y con valor, porque dice la palabra que no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De temor, ni de cobardía, sino que dominio propio, templanza, resistencia. ¿Usted quiere ver un cristiano verdadero? Uno que resiste, uno que no se quita, uno que siempre está en la batalla. Y usted va a ver la metralla de su vida. Y usted va a ver el humo que sale del ametrallar, que lo han ametrallado a él. Y le va a enseñar en su cuerpo todas las balas que han llegado a su vida. Pero ha resistido. Y lo ha resistido, ha resistido. La palabra es el llamado a resistir en la palabra de Dios. Y esta iglesia pequeña, hermanos, miren, pequeña, desvalida, sin fuerza, todo un imperio, quizá el imperio más fuerte que ha existido, estaba avasallándola encima de ella. Y los judíos estaban ahí, y los falsos maestros, y toda la idolatría, y toda la sensualidad, y todo lo que había, toda esa parafernalia que había montada en esa ciudad. Sin embargo, ellos resistían, porque habían guardado la palabra, y porque no habían negado el nombre de Cristo Jesús, y habían aprovechado esa puerta de oportunidad que se le había abierto. No sé cuál es el tiempo que perdemos. ¿Por qué perdemos tiempo y no aprovechamos, hermano? Pablo dice, he peleado la buena batalla. Él está preso. Instante, días, horas antes de que le cortaran la cabeza a él y a Pedro. Y él dice, he peleado la buena batalla, he resistido. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera. Y no solo a mí, sino todo aquel que espera su venida, la corona que me dará el juez justo, a mí y a todos los que esperan su venida, hermano. Y ahí estaba Pablo, y horas después, días después, le cortaron la cabeza. Pero peleó la buena batalla. Te he amado, dice el Señor, y he puesto mis ojos sobre ti. Te guardaré de la hora. Ahora, ¿qué quiere decir la hora de la prueba que viene para toda la humanidad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Mateo 24, 21, por favor. Ana, si eres tan amable. Y creo que esto ya ustedes lo conocen. Mateo 24, 21. Vamos a esperar que Anita lo encuentre. Ana está aprendiendo el sistema y le damos gloria al Señor por ello. Dice aquí, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso es de eso es que nos va a librar a nosotros, de pasar por la gran tribulación. Él nos va a librar a nosotros de esa hora de la prueba. Él. Ahora, hay algo importante aquí. ¿Eso es aplicable solamente a la iglesia de Filadelfia o a las iglesias en sentido general? Porque él está hablando a la iglesia de Filadelfia, solamente a la iglesia de Filadelfia. Pero escucha lo que dicen. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Entonces, esa aplicación que universal, a todo aquel que guarde su palabra, a todo aquel que le sea fiel.
A todo aquel que sea paciente y espere en él y no se desespere. Y no vaya corriendo como hizo Sara y le entregó a Agar al esposo para tener un niño y después a sufrir se ha dicho, ¿y por qué Dios me manda tanta atrocidad? Bueno, había una promesa sobre ti y tú quisiste dar una ayudadita a Dios. Dios no necesita que lo ayudemos, hermanos. Sea paciente y resista y espere que Él va a hacer y no usted. Este mensaje para toda la congregación. Y nos está guardando, como decía, de la gran tribulación. Aquí hay un problema. La pregunta es, porque hay un problema aquí. Hay gente que dice, Él nos está guardando en medio de la tribulación. O nos está guardando de la tribulación. O sea, la iglesia va a pasar por la tribulación y en medio de la tribulación Él va a guardar su iglesia. Nosotros decimos, no, Él nos va a sacar de en medio de la tribulación. Y creo que así es. Porque hay una preposición aquí, que es la preposición del griego ek, que tiene un significado y significa poner fuera de, no en medio de, no es guardar en medio de o guardar de, sino sacar de, es la idea de esa preposición. Y es la idea que tiene. Es una separación hacia afuera, desde el interior, es la idea de esta preposición en griego. O sea que Él nos está guardando, no en medio de la prueba, no en la prueba, no de la prueba únicamente, sino que nos está liberando, sacando, exonerando de la prueba y nos está trasladando, ¿a dónde? Al reino de su amado Padre. Es lo que quiere decir aquí. Hermano, esto es hermoso. Y Él lo dice. Ahí mismo lo dice. Lea conmigo versículo 11. La iglesia está sufriendo. La iglesia está padeciendo. Pero está resistiendo. Y hay una promesa. Y Él le dice aquí. Está sufriendo. Lo sé. Versículo 11. Apocalipsis 3:11. Iglesia sufre. He aquí yo vengo pronto. Resiste, retén lo que tiene, para que ninguno que tome tu corona. Pero iglesia, resiste porque yo vengo pronto. Mire, hermano, es una promesa. Es una hermosa promesa para su vida y para mi vida. El que yo esté en medio de las pruebas. Ellos estaban resistiendo, pero no era fácil. Entonces llega la promesa y le dice, mira, tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Tranquilo, porque yo vengo pronto. ¿Y qué significa ese viene pronto? ¿Qué viene? Miren la esperanza aquí. Primera Tesalonicenses 4:16 y 4:17. Escuchen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con Él. Esa es la esperanza de que Él viene pronto, hermano. Hay aflicción, hay temor, hay presión, hay muerte, hay enfermedad, hay escasez, hay de todo, persecución, todo lo que usted quiera. Pero Él dice, yo vengo pronto, retén lo que tiene. ¿Qué podría ser retener lo que tiene? ¿Qué tenían ellos para retenerlo? Amor, amor, fidelidad hacia Dios. No habían negado su nombre. Habían guardado la palabra de su paciencia, pero también habían guardado su palabra y la habían predicado. Tenían una puerta abierta y la habían utilizado. Había fidelidad hacia Dios y fiabilidad hacia Él. Porque es mi fidelidad en hacer su obediencia, pero la fiabilidad, mi confianza en Él, mi espera en Él, y por eso resisto. Y todo esto y mucho más, era lo que ellos tenían. Ninguno tome su corona. No,
No es que Satanás está ahí, te voy a quitar la corona. No, no habla de la corona de vida. No, no habla de la corona de vida. Me quitó la corona. Vamos a ponerlo para que entiendan. ¿Cómo pierde Esaú su primogenitura ante Jacob? La cambia por unas lentejas. Bueno, así. Esaú la pierde ¿con quién? Con Jacob. Pero Saúl la pierde ¿con quién? Con David. Entonces, puede ser que tu labor, que tu llamado, que tu corona, que el llamado que tienes a predicar la palabra, a servirle al Señor, a ser un líder en la congregación, a realizar una labor, quizás no tan pomposa como venir aquí y predicar la palabra, quizás abriendo, ordenando la silla, el ministerio de la silla, como lo llama un hermano, despolvando, ayudando a quizás, hermano, esa puerta la descuides y venga otro y no la va a tomar, sino que Dios se la va a asignar a otros. ¿Qué pasó con Judas? Fue desechado. ¿Y qué dice la palabra? Tome otro que su lugar. ¿Se acuerdan de Secna? Que era el mayordomo infiel, que entonces pusieron a Eliaquín, que yo estaba hablando. Era un mayordomo infiel y lo quitaron y le dieron a Eliaquín su labor, su trabajo, hermanos. Dios lo ha llamado a usted a realizar un trabajo, una obra, hermano. No se descuide, porque nadie es imprescindible. Vamos a ver, Elías se mete en una cueva y allí está Elías de llorón, y Dios le dice a Elías, ¿qué haces en una cueva? Tú eres el profeta mío, Elías, ¿y qué haces en una cueva? Ay, Señor, han matado a tu profeta, han derribado tus altares y solo he quedado yo. Y aquí estoy porque Jezabel me anda a buscar para matarme y acá también. Y le dice el Señor, pero Elías, tuvimos una gran victoria en el Monte Carmelo cuando matamos a todos esos profetas de Acera y de Baal. ¿Y qué tú buscas aquí? Y si usted lee Elías decía, ¿por qué no me matas? Yo soy mejor que mi padre. ¿Por qué no me quitas la vida? Le decía a Dios. Y Dios dice, sí, Elías, está bien. Ok, yo voy a levantar uno. ¿Y a quién levantó? A Eliseo. Se lo llevó, pero levantó a Eliseo. Hermano, retenga lo que tiene. Retenga la palabra de Dios. Retenga su fidelidad. Resista. Sea un hombrecito, una mujercita, y resista, porque Dios no le va a dar nada que usted no pueda llevar. Y lo que usted está pasando ahora no es algo que pasan los extraterrestres. No os ha sobrevenido a vosotros ninguna prueba que no sea humana. Todo es humano. Ni Abraham, ni Moisés, ni los profetas, ni los apóstoles tenían superpoderes. No eran Superman ninguno de ellos, pero todos resistieron la prueba y por esa prueba murieron, pero fueron testigos de Dios. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 12 discípulos diseminaron el evangelio. 12, no una multitud grande. 12 discípulos diseminaron el evangelio, comenzando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Kissimmee y San Clau ha llegado. A Coro en Venezuela, Estado Falcón ha llegado. La palabra del Señor. Esos 10 hombres sin fuerzas, débiles, perseguidos por los romanos, perseguidos por los fariseos, por el Sanedrín, y llevaron la palabra y murieron. Resistieron, hermanos. Nadie, hermano. Miren esto, versículo 12. Miren lo hermoso de esto. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Yo no sé lo que significa ser columna. Yo estaba buscando. Yo no sé lo que significa.
Yo no tengo ni idea de lo que quiere decir esto. Ahora, sea lo que esto signifique, representa ¿qué? La columna, firmeza, seguridad, estabilidad. Eso representa una columna. Entonces, sé firme, afíncate, afírmate. Entonces, eso es lo que nosotros somos. Representa o significa inamovilidad. Y escuche lo que dice, inamovilidad. Nunca más saldrás de allí. ¿Usted han visto una columna saliendo del templo o de una construcción? Se queda ahí. Eso somos nosotros, hermanos. Inamovible. En mis fuerzas, no. En las fuerzas de Dios. Es ahí que yo soy inamovible. ¿Se acuerdan el salmista? Que estaba en el pozo de la desesperación, dice el salmista. En el pozo cenagoso. Y cada vez que quería pararse del fango, ¿usted se ha tratado de parar del fango? Imagínense en un pozo lleno de agua y fango y lodo, y usted trata de salir y no puede. ¿Qué hizo el Señor? Extendió su mano. Dice que lo sacó del pozo de la desesperación, hermano. Puso su pie sobre una peña, enderezó sus pasos y puso en su boca un cántico nuevo, cántico de alabanza y cántico de adoración. Eso lo hace el Señor. Eso significa ser columna del templo de Dios, inamovible, porque nunca más saldrá de allí. Otra cosa, versículo 12, la parte dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios, y mi nombre nuevo. 3 nombres. Yo no sé cuántos nombres, pero hay 3 nombres ahí. El nombre de su Dios, el nombre de la nueva Jerusalén y el nombre nuevo que nos será dado por Cristo Jesús. Todo esto es nuevo. Nueva criatura, nueva creación, nueva vida, nuevo pensar, nuevo existir. No lágrimas, no hambre, no persecución, no enfermedad, no mal alguno, no calor, no frío. Todo eso es nuevo. Y sobre mí 3 nombres que no sé lo que significa, pero sé que significa bienestar para mi vida, perfección para mi vida. Y la perfección de Cristo Jesús es una nueva Jerusalén con un nuevo nombre. Y el Dios que hace nueva todas las cosas en mi vida y en mi corazón, hermanos. Cuán grande promesa significa esto para esa iglesia que estaba siendo perseguida e oprimida, hermanos. Saber que tiene un nombre nuevo, saber que tiene una vida nueva, saber que está incólume, inmovible en el Señor, aunque fuera pequeña. Y termina diciendo esto ya, versículo último, 13. Iglesia Bautista Casa de Gracia. Iglesia Bautista Casa de Gracia, versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor y Padre amado, bendecimos y alabamos tu nombre, Señor. Y te damos gloria y honra porque tú eres un Dios bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Nos ha prometido salvación, Señor. Y tú lo harás. Y confiamos en eso, Señor. Nos ha prometido que tú guardarás nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Que tú vas a guardar nuestro reposo, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, la vas a guardar, Señor. Y estamos confiados y esperanzados en eso. Ayúdanos pues, Señor, a pelear la buena batalla. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra. Ayúdanos a no negar tu nombre.
Ayúdanos a aprovechar esa puerta que se ha abierto para predicar y llevar el mensaje de salvación, Señor, sin importar la oposición que se levante. Gracias, Señor. Levanta una iglesia firme. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.